Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a la segunda jornada de este primer Congreso Internacional de Educación, Conciencia y Competencias de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, que está en alianza con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Mi nombre es Andrés y, la verdad es que me siento muy agradecido y afortunado de estar aquí moderando este simposio que se ha denominado Educación y Conciencia Hoy. En este evento, tal y como sugiere el título del simposio, vamos a explorar con ayuda de 4 ponentes, que son los que nos acompañan en el día de hoy, y a través de las diversas perspectivas que nos han unido aquí, que se han convergido en este punto en común, y que también quizá es el motivo por el cual estamos aquí reunidos, ¿no? Que es el tema del diálogo con la mejora o el desempoderamiento quizá de la educación. Así que nada, antes de comenzar me gustaría comentar algunas pautas previas y sobre todo orientativas de cara a cómo se va a desarrollar este simposio. La estructura prevista constará en un primer momento de 2 bloques. En el primer bloque se llevará a cabo el turno de las ponencias, en donde cada ponente pues contará con, yo os pediría por favor 15 minutillos de presentación, sobre todo porque luego en el segundo bloque abriremos un espacio de diálogo interactivo entre ponentes y también los asistentes del propio simposio, ¿vale? Comentar también que el doctor Rodríguez Herrero es uno de los ponentes que el día de hoy se nos unirá un poquito más tarde, pero que se nos unirá. Nos ha comentado que no habría mayor inconveniente que se nos una un poquito más tarde, ¿vale? Así que nada, sin más preámbulos, pues vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a dar la bienvenida, sobre todo, a nuestra primera ponente, que es la doctora Bianca Serrano. La doctora Bianca Serrano es profesora del Departamento de Familia, Escuela y Sociedad en la Universidad Internacional de La Rioja. Es además doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Pedagogía Sistémica y técnicas gestálticas aplicadas a la infancia y adolescencia. Ha desempeñado su función docente en los últimos años como profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en los departamentos de Pedagogía, y del mismo modo en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Acumula más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo del tercer sector y es autora y coautora de diversas publicaciones científicas en torno a las líneas de investigación de familia y educación, pedagogía y educación prenatal, pedagogía de la muerte y relacionadas también con enfoque radical e inclusivo, entre otras. Actualmente, además, es miembro activo y coordinadora del Grupo de Investigación Consolidado de Pedagogía, Formación y Conciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Bianca, adelante. Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a REDIPE y al profesor Agustín de la Herrán y a la Universidad Autónoma de Madrid por la organización de este congreso. Creo que está siendo una oportunidad maravillosa para encontrarnos, dialogar y profundizar más sobre este tema de la educación, las competencias y la conciencia que tanto nos preocupa y nos ocupa a todos. Y bueno, pues entonces en estos 15 minutos que tengo para compartir con vosotros y vosotras, voy a compartir por aquí pantalla. He decidido, bueno, pues hablar de uno de estos temas radicales que nos presenta o que nos invita el profesor Agustín de la Herrán para abordar desde el ámbito educativo, que es la educación prenatal. Así que, bueno, pues os compartiré algunas ideas acerca de este tema y cómo este tema, ¿no?, por sí mismo, su inclusión en la educación, a lo que nos ayuda es a ampliar nuestra conciencia, a cultivarla aún más sobre un espacio de la vida que es tan relevante y tan importante para nuestro desarrollo, y cómo sus implicaciones, bueno, pues van más allá de lo que pensamos y de lo que pensamos desde el ámbito educativo, porque desde otras disciplinas lo tienen muy claro. Pero bueno, antes de eso y en el marco de este congreso, pues quería adentrarme en este tema desde el enfoque radical inclusivo, ¿no? Y desde, bueno, y analizar o reflexionar un poco sobre estos 2 conceptos que nos aporta el profesor de la Herrán
¿Y por qué me parece tan importante hablar del paradigma científico inclusivo en el marco de este contexto? Y bueno, pues para ello he pensado en una metáfora que Milton Erickson, desde el ámbito del cambio, de la psicoterapia, ha trabajado, es antigua, no es nada nuevo, pero que me parece que es muy ilustrativa de lo que se está tratando en este congreso, ¿no? Y dice así: cuando era joven, su familia vivía en una granja y cierto día se encontró a su padre ante la puerta del establo, empujando con toda su fuerza al burro por las bridas para que entrara en el establo. El burro, terco como tal, permanecía impasible como un resistente pasivo en empecinada oposición. Erickson solicitó permiso a su padre para intentarlo con sus propios métodos. Se acercó al burro por atrás y tiró fuertemente de su cola, ante lo cual el burro, manteniendo su oposición, simplemente entró en el establo, cumpliéndose así la tarea. Esta historia, desde mi punto de vista, contiene la semilla de ciertas sugerencias para avanzar en educación, contemplando el marco actual, el legislativo en el que estamos, que es el de las competencias y el de la conciencia. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la visión más antigua, ¿no? o la visión tradicional o la mirada tradicional, que en esta metáfora la puede aportar el padre, intentando que algo permanezca como tal, intentando encontrar una solución, ¿no? con respuestas antiguas, con respuestas que se han tratado siempre. Pero que por otro lado pueden haber funcionado, ¿no? Y este sería para mí el paradigma incluso anterior a las competencias, ¿no? Como hablábamos antes, nos quedábamos en el aspecto curricular, en objetivos, contenidos, y este era el marco, ¿no? De acción en el ámbito educativo. Luego, sobre todo impulsado por las políticas educativas de la Unión Europea, aparecen nuevos marcos, ¿no? Y aquí entra con mucha fuerza el marco competencial, y en educación pues nos presentamos en un escenario en el que trabajamos por competencias, ¿no? Y para mí esto lo simbolizaría el hijo que llega y que trae una nueva solución, unos nuevos conceptos, no empuja al burro, sino que propone otra respuesta, ¿no? Se acerca por detrás y le tira de su cola. Y así, bueno, pues consigue cumplir la tarea. Pero hay una tercera opción que no nos cuenta esta metáfora, que podría ser el nieto. El nieto que llega a este escenario y lo que hace es, a lo mejor podríamos plantearnos, quedarse mirando, meditando y esperando quizá a que el burro, el padre y el hijo lleguen a sus propias soluciones. Este podría ser un tercer paradigma, me parece que tiene que ver mucho con incorporar la conciencia en educación. Y entonces la pregunta que me hacía, ¿no?, al leer esta metáfora y al hablar del paradigma inclusivo es: ¿quién de los cuatro tiene razón? ¿El padre, el hijo, el nieto? Quizás todos, quizás ninguno. Yo creo que el profesor Agustín de la Herrán muy acertadamente nos ha ayudado a comprender que el paradigma inclusivo, como la propia palabra indica, ¿no?, incluye a todos, incluye la mirada de todos. Y en este sentido creo que hablar en esta mesa de conciencia, de educación y conciencia, no es incompatible con lo que en el marco de la educación se ha venido haciendo. No es incompatible con competencias, no es incompatible por trabajar por contenidos y objetivos que queramos alcanzar en educación, sino que es una mirada más amplia. Es, buscar, mirar todo en su conjunto, y creo que eso es lo que nos aporta el constructo conciencia. Por un lado, quería entonces partir de esto, y por otro, quería hablar de los temas radicales, porque creo que los temas radicales son precisamente estos ámbitos, estos campos que a lo que nos ayudan, y así lo hemos comprobado cuando lo hemos tratado con docentes en centros educativos, es ampliar nuestra conciencia.
Dice Goll que hay 3 actos humanos que deben hacerse conscientemente y que los 3 han sido destruidos en la humanidad evitándolos. Estos 3 actos podrían ser la concepción, la gestación y el nacimiento, el amor y la muerte. Precisamente 3 actos que desde el enfoque, tres temas, perdón, que desde el enfoque radical e inclusivo se han considerado como esenciales. Esenciales porque a lo que nos llevan son a las raíces del árbol, a lo profundo. Las ramas, la copa, las competencias, los contenidos, los objetivos, todo por lo que estamos trabajando en educación creo que es necesario, pero creo que podemos tener una foto más completa de lo que está pasando en educación si nos adentramos también en la raíz. Precisamente estos temas a lo que nos invitan es a viajar nosotros, a profundizar nosotros y nosotras como docentes acerca de cómo estas temáticas impactan en la vida de las personas. Curiosamente, si nos damos cuenta, la concepción, la gestación y el nacimiento, lo que ha sido principalmente en nuestra sociedad es medicalizado. La muerte también. Y el amor principalmente ha sido tratado, bueno, por la filosofía en ocasiones, pero también mucho por la psicología, ¿no? La propuesta que nos hace el profesor de la RAN es desde la pedagogía. Llevar esto al ámbito educativo, a la formación del profesorado. Y bueno, pues después de esta introducción que quería hacer y que me parecía importante para situarnos un poco en esta mesa, decirles que para mí, bueno, el tema radical en educación que más me ha impactado, ¿no? Por mi propia experiencia y por mi propio itinerario es el de la conciencia sobre la etapa prenatal, la educación prenatal, y considero que el mirar la etapa prenatal a lo que nos ayuda es a esto también que nos habla el profesor de la RAN, ¿no? Es a que podamos hablar de una educación plena, no solo una educación por competencias, una educación plena con base en la conciencia. Por tanto, bueno, pues adentrándome y dejaré unas pinceladas porque ya he dedicado bastante tiempo a esta introducción, pero sobre la conciencia de la etapa prenatal, comentaros que yo llego a ella porque he trabajado muchos años con menores en riesgo de exclusión social. Entonces he estado bastante en contacto con la adversidad, con el dolor, con la dificultad. Y cuando estás en contacto con estos niños y niñas, surgen muchas preguntas. Durante todos esos años, todas las preguntas que me hacían, algunas encontraba respuestas, pero otras no. Pero creo que la respuesta que más me ha ayudado a ampliar mi conciencia y también a cultivar la esperanza y la confianza en que podemos sembrar otras semillas es ir a la etapa prenatal, ¿no? Cómo allí se sientan esas bases y bueno, desde esa conciencia que he ido tomando de que la etapa prenatal tiene una importancia muy vital, ¿no? En cómo luego nos desarrollamos en nuestro bienestar y en nuestra formación, pues desde ahí, desde esa experiencia propia, también es que me he ido atreviendo a comunicar, ¿no? Sobre este ámbito. Así que la invitación para todos, para todas, es la de considerar que nuestro primer hábitat educativo es el útero de nuestra madre. Y creo que esta afirmación es bastante radical, pero en el sentido de que nos lleva a la raíz y bastante transformadora, ¿no? para el ámbito docente. Si incluimos esta mirada, el entender que el útero de nuestra madre es el primer espacio educativo, conlleva ya que como sociedad y que como formadores, como educadores, nos posicionemos desde otro lugar. Ya sabéis, ¿no? Que hay muchísima investigación sobre este tema, sobre cómo la vida intrauterina afecta en nuestro desarrollo en estos 4 niveles. En el nivel físico, a través de la sangre y de la placenta, en un nivel afectivo, a través de las emociones que siente nuestra madre, en un nivel cognitivo, a través de los pensamientos que la ocupan y en un nivel social, porque cuando nace
un niño, perdón, en el vientre de la madre se gesta un niño, ya se incorpora un miembro a la sociedad, ya está absorbiendo también lo que hay en el entorno. Así que, bueno, la idea es que entendamos desde este modelo ecológico que la vida intrauterina está afectada por estos sistemas, por el microsistema, por supuesto, por la madre y el padre, por el mesosistema, por una familia extensa, por el exosistema, el trabajo y la comunidad, y por ese macrosistema, ¿no? Por la cultura, el sistema económico, político y la legislación donde se incorpora ese bebé. Y esto lo están viendo, bueno, se ve en algunos países cómo están tomando conciencia de la importancia de estos 1000 primeros días. En Francia, en Inglaterra, se han desarrollado, formulado y ejecutado ya políticas que se denominan 1000 días donde todo empieza o los 1000 primeros días, porque comenzamos, ¿no? Y estamos todos tomando conciencia de que la educación del ser comienza en este momento, y no solo en este momento, ¿no?, de la gestación, sino que también podríamos hablar de la concepción como una base previa. No sé qué tal voy con el tiempo, Andrés. ¿Un poco más puedo avanzar? Sin problema, no te preocupes, Bianca. Yo te aviso. Vale, te agradezco. Sobre el estrés prenatal, que tanto se ha investigado, creo que también nos obliga, ¿no?, y nos interpela a todos y a todas a pensar qué estamos haciendo como sociedad. Porque, bueno, que una mamá viva su periodo de gestación estresada tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo cognitivo del niño y de la niña, que luego el profesorado de educación infantil es con lo que va a comenzar a trabajar o que va a comenzar a acompañar. Por tanto, no trabajaríamos en prevención si desde la etapa prenatal estuviéramos cuidando los ambientes donde está la mamá. No tendríamos que acompañarla educativamente, socialmente, a ella y a su familia, para que luego, cuando el niño o la niña llegue a educación infantil, venga con esas buenas condiciones que se han sembrado. Bueno, a mí esto que ya está sumamente evidenciado, ¿no?, me parece que tiene implicaciones educativas, nos parece que tiene implicaciones educativas y que tendríamos que contemplar. Por otro lado, y esto es una de las últimas investigaciones y la quería traer también porque me parece muy importante, ¿no?, y es que el cerebro de la mamá también cambia durante el embarazo. Es decir, que el embarazo es un evento sumamente transformador con implicaciones muy importantes, no solo para el bebé, sino también para la mamá, donde, bueno, vamos a ver que se activan unas zonas del cerebro diferentes y que estos cambios van a durar durante los 3 primeros años. Es decir, estamos acompañando a estas familias en todos estos cambios que también, sobre todo en la madre, ¿no?, se producen internamente. La propuesta, por tanto, para nosotros sería ir avanzando en estas condiciones. Porque si bien la etapa prenatal, y esto es necesario también que lo pongamos sobre la mesa, ¿no?, ha sido tratada incluso con violencia, ¿no?, porque durante muchos años se mencionó y así se hablaba desde el ámbito de la pediatría y desde otras disciplinas de que el bebé no sentía nada y que incluso cuando eran operados los niños recién nacidos no necesitaban anestesia porque no sentían. Y esto no es tan lejano, no es de algo tan anterior, ¿no? Hemos pasado de tratar el ámbito prenatal con violencia a un ámbito, bueno, quizá con indiferencia, ¿no?, en el que simplemente la mamá quedaba embarazada y se acompañaba en el parto, pero ya está. Sin embargo, sobre todo a través de los estudios en neurociencia, entramos en una década en la que se comienza a dar importancia a este momento. Ahora, el paso que nosotros proponemos es
un paso más, ¿no? Es el de educarnos en esta etapa, todos y todas, con principal énfasis en la formación del profesorado y de ampliar y cultivar nuestra conciencia. Entonces, para acabar, simplemente, ¿no? Llegaríamos al campo que estamos, estructurando y definiendo desde la disciplina de la pedagogía, que es la educación prenatal, y que principalmente lo que busca es dar respuestas a cómo educar y acompañar a las personas y a la sociedad en su sensibilización, conocimiento y profundización de este periodo vital. Para terminar, entonces, bueno, pues simplemente quería llegar a que necesitamos incorporar espacios donde la educación prenatal esté presente, que educación prenatal no es desarrollo prenatal, estimulación prenatal o instrucción, sino que es un acompañamiento respetuoso a las necesidades que tiene la madre, el padre y teniendo en cuenta al bebé desde el momento de su concepción. Y bueno, pues en esto, ¿no? en este cultivar esta conciencia, creo que estamos todos y todas y que es necesario que la sociedad se eduque, que nos eduquemos, que la formación empieza por nosotros mismos, como dice el profesor de la RAN, y que, para terminar, ¿no? Cuidando al ser prenatal, no solo estaríamos con conciencia de semilla, ¿no? Sino que además hablamos de humanidad en evolución, porque estamos tratando con algo muy pequeñito de la vida, pero que tiene un impacto muy grande en qué sociedades queremos para el futuro, en qué adultos queremos, en qué adultos queremos que se formen, ¿no? Para el futuro. Por mi parte, entonces, nada más, he ido un poco rápido. Agradeceros vuestra escucha, vuestra atención y cualquier comentario encantada de compartir. Muchísimas gracias. Fantástica la presentación, Bianca, de verdad, he disfrutado mucho. Me quedo mucho con la frase que has dicho del primer hábitat educativo es el útero de la madre. Y curiosamente tiene mucho sentido. Se nos olvida algunas veces, pero esto lo dejamos seguir. Bueno, vamos acumulando esta serie de frases, estas quizá ideas, para luego en el segundo bloque, dialogarlo si os parece bien, ¿vale? Muchísimas gracias, Bianca. En el siguiente turno que tenemos nos acompaña el doctor Pablo García Sempere, que es profesor de didáctica y organización escolar en la Universidad de Granada. Además es doctor en ciencias en educación en la propia universidad y licenciado en psicopedagogía, además de maestro en educación física y experto en profesional producción de audio y vídeo digital por la UNED. Ha desempeñado su función docente, sobre todo como profesor en los grados de educación infantil y primaria y grado de educación primaria y estudios ingleses en la Universidad de Granada. Es autor y coautor también de diversas publicaciones científicas en torno a la línea de investigación de creatividad, innovación, pedagogía y educación prenatal también, y entre otras más. Es presidente, además, de la Asociación de Docencia y Creatividad y editor adjunto de la revista Sonda y secretario también técnico del Journal of Educators in Teachers and Trainers, JET. Y además es miembro del grupo de investigación, Laboratorio de Investigación en Formación y Profesionalización de la UGR y también del grupo de investigación Pedagogía, Formación y Conciencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor García Sempere, muchísimas gracias. Estamos contentísimos de tenerla aquí. Así que sin más preámbulos, estaremos encantados de poder escuchar. Nada, Andrés, mil gracias por la presentación. Permíteme corregir unas cositas, ¿de acuerdo? Con relación a la revista ayer, ya hace unos años he sido miembro y ahora no formo parte de esa parte directiva. Y también con relación al grupo de investigación, ¿vale? También he formado parte del laboratorio y desde hace ahora recientemente unos meses, ahora formo parte del grupo área, análisis de la realidad educativa, ¿de acuerdo? Junto a la dirección de Juan Manuel Trujillo, donde tengo la suerte y el honor de formar también de un grupo de personas precioso y con muchas ganas de trabajar y de investigar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Deseo agradecer al profesor Agustín de la RAN, Gascón, ¿no? Un compañero, un amigo,
también al presidente del Congreso, ¿no? Julio Arboleda, pues poder invitarme y poder participar y formar parte de este simposio, junto a profesores, ¿no? Y amigos también, como Bianca Serrano, Pablo Rodríguez, y bueno, sobre todo ahí a ti también, gracias por la moderación y también un especial agradecimiento, aquí está ahí, a Sebastián Franco con todo ese soporte técnico, ese asesoramiento, esa ayuda, que sin él pues esto ahora mismo tampoco se podría estar desarrollando, ¿no? Sobre todo destacar, bueno, ahora en la parte profesional de trabajo, pues he pasado la mayor parte de mi tiempo en las aulas y la experiencia que tengo, pues sobre todo viene de ahí, ¿no? O sea, en la universidad llevo muy poco, llevo unos pasitos, estoy aprendiendo mucho, pero bueno, es creo que para contextualizar esa parte. Mira, voy a compartir la pantalla, vamos a ver. Me decís si se ve bien. Ok. Voy a compartirla completa. ¿Todo ok? No os escucho. Se ve muy bien. Ah, vale, gracias, perfecto. Ahora ya Nada, se ve, genial. sí. Muy bien. Bueno, esta pequeña ponencia, unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Voy a intentar seguirme ese tiempo. Pues trata de compartir con todos vosotros algunas ideas, reflexiones sobre educación, conciencia, ¿no? Competencia digital, y donde describiré también algunas situaciones de riesgo y exclusión que estamos viviendo en estos momentos. Y así como también resaltar la importancia que tiene el incluir en la formación otras dimensiones internas, ¿no? De la persona que pues, no están presentes en nuestro sistema educativo. Bien, esta frase, ¿no? Vivimos en un mundo en cambio, es una frase que se repite a modo de bucle en la mayoría de los artículos, libros, conferencias, no suele ser algo muy habitual, ¿no? Pero es cierto, vivimos en un mundo en cambio y cambio a diferentes niveles, ¿no? Cambios geológicos, ¿no? El mundo que tenemos hoy no ha sido el mundo que tuvimos ayer, ¿no? Ni tampoco será el mundo que tuvimos mañana, que tendremos mañana, ¿no? Fuerzas internas de la Tierra, fuerzas externas que están continuamente moldeando, cambios climáticos, la evolución, ¿no? De la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero si nos concentramos en la sociedad, ¿no? También observamos esos cambios demográficos, cambios culturales, cambios económicos, cambios políticos, ambientales, tecnológicos, ¿no? Y a nivel laboral también, ¿no? Esa parte tecnológica está en todo lo que nos rodea, ¿no? A nivel laboral, de salud, de ingeniería, de comunicación, de gestión, ¿no? Las tecnologías se han incorporado en todos los lugares. Pero tampoco tenemos que perder de vista que vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Un mundo globalizado, ¿no? Que existe una interdependencia en todo, prácticamente en todos los sectores, ¿no? O sea, lo que le pasa a un país vecino nos va a afectar también. Oye, y me pregunto, ¿esa interdependencia que tenemos a nivel global existe también en nuestras organizaciones educativas? Como en una escuela, ¿existe esa interconexión? ¿Nos damos cuenta que lo que le pasa a un alumno también va a afectar al centro? Un conflicto, una situación, una dificultad. A veces estás en los centros educativos y hay un conflicto en el patio y puedes escuchar la frase, oye, mira lo que está haciendo tu alumno. No, perdona, nuestro alumno, ¿no? Es un compromiso de todo, de lo contrario, en educación todo es muy difícil, ¿no? Bueno, pues todos estos cambios están afectando a todos los niveles y a todas las partes de nuestra vida. Nos gusta, ¿no? El mundo ha cambiado, cambia y seguirá cambiando. Es un cambio continuo, en algunos momentos lentos, pero en otras partes, en otras parcelas, el ritmo es vertiginoso. ¿Somos conscientes de todo este cambio? ¿Tomamos conciencia? Bien, esta noticia ya se ha hecho viral, ¿no? Y una noticia alarmante, apocalíptica, ¿no? Donde más de 350 expertos alertan del riesgo de extinción por inteligencia artificial y lo sitúan al nivel de pandemia o de guerra nuclear, ¿no? La inteligencia artificial para manipular sistemas de seguridad, inteligencia artificial, ¿no? Para controlar dispositivos, control y manipulación de personas a través de la suplantación de identidad, ¿no? O sea, hoy en día en las escuelas necesitamos más que nunca a Kant y a Descartes, ¿no? Para fomentar la razón, ¿no? Como facultad para el conocimiento
hoy en día poder discernir y poder ser crítico y poder defendernos, ¿no?, ante toda esta situación, ¿no? Bien, el modelo educativo que tenemos actualmente es un modelo que está dirigido al desarrollo de competencias y parte de este modelo, pues sí, responde, ¿no?, en parte a demandas de producción, demandas de empleo, demandas de crecimiento económico, y de manera que se puedan afrontar tanto retos presentes como retos futuros, ¿no? También responde a demandas sociales y de desarrollo personal, y especialmente, ¿no?, en este mundo globalizado, ¿no? Dentro de las competencias, ¿no?, que se pretenden desarrollar, esas competencias claves, se encuentra la competencia digital, ¿no? Bien, hemos escuchado en numerosas ocasiones que implica un uso seguro, saludable, sostenible, crítico, responsable, para el aprendizaje, para el trabajo, para participar en la sociedad, ¿no?, y así como para poder interactuar en ella, ¿no? Y incluye, pues, diferentes áreas, ¿no?, competenciales. Bueno, se han establecido también marcos de competencia digital, ¿no? No es otra cosa que un documento donde se recogen aquellas competencias que tiene que tener cualquier docente, ¿no?, a lo largo, pues, de su etapa de desarrollo profesional, pues para realizar de la mejor manera, ¿no?, la tarea en la que se enfrenta. Hoy, para ser profesor, nadie lo pone en duda, necesitamos unas competencias digitales. Antes parecía una opción, ¿no? O sea, tú te estabas formando, te decían que era necesario, pero si querías te formabas y si querías no te formabas. Hoy en día no es posible. Hoy en día, ¿no?, la competencia digital, ¿no?, tener sus conocimientos en esas diferentes áreas es necesario para poder desarrollar nuestra práctica docente, pero que es necesario para poder vivir en la sociedad en la que estamos ahora mismo, ¿no? También hay dentro de ese marco dentro de esa competencia digital, vamos a ver un segundito que vuelva aquí, vale. Se ha publicado un acuerdo reciente sobre la acreditación y certificación de la competencia digital del profesorado. O sea, las administraciones educativas van a poder regular, van a poder certificar el nivel competencial de los docentes. Y me pregunto, ¿eso pensáis que es importante? ¿Es importante contar con esa certificación? ¿No lo es? Bueno, viendo la certificación, he consultado el documento y viendo esa noticia, ¿no?, leyendo ayer la noticia tan importante, quería saber qué dice ahora mismo el documento sobre inteligencia artificial. Bien, hay varias menciones, una de ellas, ¿no?, se encuentra en el área de empoderamiento del alumnado, concretamente, y en la 5.2 a la hora de atender, ¿no?, dice, comprende en términos generales los principios de funcionamiento de las tecnologías digitales que emplean desarrollo de inteligencia artificial. Vale. O sea, nos están diciendo que nos vamos a morir, que estamos en periodo de extinción y ahora en un nivel 1 elemental, ¿no?, comprende los principios de funcionamiento, ¿no? Bueno, sin duda nos vamos a extinguir. Y por estupidez, ¿no?, como bien decía. No, hay otra competencia, ¿de acuerdo? Es una pequeña broma, sí está recogida, y hay otro indicador, ¿de acuerdo? Hay otra área que es la de protección de datos, privacidad, seguridad y bienestar. Dentro de la competencia 1, ¿no?, pues sí habla de reconocer riesgos, amenazas, un uso seguro y razonable, ¿de acuerdo? Pero la pregunta no es que venga recogido o no venga recogido, la pregunta es si el docente que está en el aula tiene esas competencias. O sea, esto es fundamental, contar con un instrumento que te permite avanzar, que te permite saber tus fortalezas, que te permite saber tus debilidades de manera sistemática, es un gran avance, es un gran paso, nadie lo pone en duda. Pero ahora, en el aula ya hay personas que están ejerciendo la docencia. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre en este momento presente? ¿Tenemos esas competencias? ¿Y qué ocurre? Que la escuela, a mí me encantaban los dibujos de Lucky Luke cuando era pequeño y se decía, no sé si soy de esta generación que tuviste la oportunidad de ver dibujos sin poder elegir el canal, ¿no?, porque era lo que te echaban y lo que había, ¿no?, estaba seleccionado, pero Lucky Luke era un vaquero, ¿de acuerdo? Y se decía que era más rápido que su sombra. Nosotros en la escuela deberíamos ser tan rápidos como Lucky Luke y poder anticiparnos a todas esas dificultades, ¿no?, hacer realidad ese principio de prevención, ¿no? Pero no es así. No solo vamos por detrás de los problemas, sino que además la respuesta educativa es lenta.
Y es lenta posiblemente por muchos factores y que haya que analizar, ¿no? Si volvemos atrás y miramos en la pandemia recientemente, el sistema educativo tardó muchísimo en reaccionar. O sea, realmente hubo, con mucha, y no llegó a todas las personas. No todo el profesorado estaba capacitado para hacer frente a esa situación. Muy bien, volvamos a esa imagen anterior, a esa diapositiva anterior. Vale, entonces, repito, ¿pensáis que es necesaria la certificación? O sea, una certificación en competencia digital. ¿Habéis visto Los Simpsons? ¿Conocéis al doctor Rick Rivera? ¿Tú te pondrías en la mano de un profesional que te va a operar y no cuenta certificación? Es un disparate, ¿verdad? ¿Verdad que no? Lo pondrías en peligro, ¿no? Tu vida. ¿Tú te subirías a un avión si un piloto no dispone de certificación? ¿Harías un viaje? ¿Y por qué sí en educación es posible? ¿Por qué un alumno se puede subir en un aula a hacer un viaje durante 6 años en educación primaria, otros 6 en educación infantil y luego los que correspondan en la etapa siguiente? ¿Por qué eso sí es posible? ¿Acaso no van a hacer un viaje? ¿No van a llegar a un destino que es a donde ellos quieren llegar? El modelo, para mí, el modelo de certificación es una buena forma de acreditar al profesorado, ¿no? Y especialmente para garantizar que tenga esos conocimientos, con su ventaja e inconveniente. Pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Un modelo enfocado al desarrollo de competencias está bien, ¿de acuerdo? Pero desde mi punto de vista tiene que todavía madurar y existen otras dimensiones internas de la persona que son esenciales en la formación y que son esenciales para el desarrollo de la vida, para vivir juntos, ¿no? Y poder continuar muchos años, como puede ser la empatía, el autoconocimiento, la humanidad, el ego humano, la conciencia. Son dimensiones contempladas en el enfoque radical e inclusivo de la educación, ¿no? Desarrolladas por el profesor Agustín. Y cuando habla de radical, no hace referencia a ese significado, ¿no?, que todos conocemos, sino a ese significado de raíz, ¿no?, profunda, interna de la persona. Bien, y ahora pregunto, ¿quién garantiza, quién certifica que el profesorado tenga desarrolladas esas dimensiones internas? ¿Cómo se puede certificar la empatía? ¿Cómo se puede certificar la humanidad? El compromiso. O sea, yo quiero que mi alumnado tenga al mejor docente posible. Mi alumno, para mi hijo, para el vecino, la vecina, pero también quiero que tenga esas dimensiones internas. ¿Quién garantiza todo eso? Bien, si desean consultar más sobre el enfoque radical inclusivo, pueden consultar esta página web, que es la página del profesor Agustín de Larrán, donde van a encontrar pues, numerosos documentos en diferentes formatos, vídeo, libro, textos. ¿Cómo voy de tiempo, Andrés? Perdón, ¿me quedan 3 minutos? ¿No te escucho? 5 minutillos. Ah, muy bien. Vamos bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que el profesorado, lo que están viviendo con los cambios de normativo, con esta situación, está sobrecargado. ¿De acuerdo? Las ratios de las aulas están elevadas. Hay un montón de tareas, multitud de tareas burocráticas, el cambio de normativas continuo, estrés, la falta de tiempo, falta de reconocimiento y apoyo social, salarios muy justitos con el nivel de vida, ¿no? ¿Y dónde está la creación, ¿no?, de nuevos puestos de trabajo? ¿Dónde está, me refiero, cambios significativos reales? Cambios en el currículum y cambios en los agentes que participan en la educación. Estamos pidiendo que el profesor pues, sea ya un experto en tecnología, pero todo el mundo debe serlo. Bueno, está claro que sí necesitamos, considero que sí tiene que haber un nivel elevado, ¿no?, en conocimiento, en capacidad, en saber hacer, en saber ser, ¿no? Pero no solo, necesitamos también al profesional. Igual que tenemos el profesional de educación física, igual que tenemos el profesional de música, ¿cómo no vamos a tener hoy en día el profesional de tecnología educativa?
sea, se tienen que crear nuevas figuras, no podemos esperar esa misma respuesta o esos mismos resultados utilizando, perdón, la misma estructura. Tenemos que adaptarnos, no se ha cambiado, no nos hemos adaptado y no nos hemos dado cuenta, no somos conscientes todavía que son necesarios esos cambios profundos y también estructurales. Las TIC son fantásticas, ¿de acuerdo? Y hay muchas posibilidades, pero también hay una gran mierda, ¿no? Hay muchas dificultades y sería una visión parcial y limitada de la TIC no tomar esa conciencia en esas limitaciones, en esas dificultades, en esos riesgos que hay, ¿no? Su inclusión también es fuente de exclusión social, de exclusión ciudadana, y especialmente para las personas que no disponen de formación. Si recordáis, durante la pandemia, como mencionado anteriormente, no todo el profesorado tenía conocimiento y las administraciones fueron muy lentas en generar una respuesta, ¿no? Las familias se vieron completamente abrumadas por el peso, el trabajo online, el tener que atender a los niños, el convertirse también en profesoras, profesores. ¿Y qué pasaba con el que no tenía recursos? ¿Y qué pasaba con el que no tenía formación? Se quedaba excluida completamente. El acceso a la participación digital no es igual para todos. Aunque sí es cierto que ha habido un incremento muy alto en estos últimos años, tanto en dispositivos como en conexiones, pero no todo el mundo tiene acceso. Por ejemplo, de hecho, en el planeta, más de la mitad de los habitantes, alrededor de unos 2.900 millones, todavía no tienen acceso a la red, ¿no? Aquí tenéis una imagen que podéis observar también de la distribución del acceso a Internet, ¿no? A nivel geográfico. Y podéis observar, ¿no?, cómo esos países más ricos son los que pues, cuentan con ese mayor porcentaje y cómo otros países en vías de desarrollo pues, es muy bajo, ¿no? Aquí hay una imagen que es del país, que fue muy mediática, de un profesor de Ghana, ¿no?, enseñando pues un procesador de textos a sus alumnos, ¿de acuerdo? Pero es que no queda la cosa ahí, tú puedes disponer de la tecnología, puedes disponer de los recursos, pero si no hay formación, ¿qué está ocurriendo también con un sector de la población que está siendo abandonado, excluido, ¿no? Las personas mayores ahora mismo están amenazadas de exclusión ya hoy en día, ¿no? Cualquier gestión que se realiza hoy en día requiere una gestión digital, requiere de conocimientos. Claro, las TIC son fabulosas, pero para el que puede, ¿de acuerdo? Un segundito. Y una tercera situación sería el uso que estamos haciendo en otro nivel. Ya tenemos las TIC, tenemos formación. ¿Qué uso estamos haciendo en las escuelas? ¿A qué nos dedicamos en esa formación? ¿Solo al entretenimiento? ¿Solo a la distracción? ¿O está enfocada a la creación, al diseño, a utilizar, ¿no?, esos recursos para ver todas las posibilidades que tenemos, ¿no? O sea, ahí se están creando también, es otra franja de diferencias. Bien, una imagen para ver también, para que tomemos conciencia del riesgo que suponen las tecnologías, sin información, sin conocimiento. Esta imagen ¿sabéis? No sé si la recordáis, ocurrió, bueno, creo recordar, espero no equivocarme, ¿de acuerdo? Pero creo que ocurrió en México y un grupo de personas se lincharon, asesinaron a una persona. Se decía que era una persona que creo que había alguien que estaba pues, secuestrando niños y pensaron que era ella, la cogieron y la quemaron, ¿no? Y encima lo grabaron móviles. El bulo se corrió a través de, bueno, la noticia que estaba ahí se corrió a través de internet y todos fueron a hacerse justicia por la mano. Esa persona era inocente, era un sobrino que iba con su tío, creo que a comprar materiales de construcción, ¿no? Y estaba ahí y se equivocaron. Fijaros hasta el grado de... Disculpa, Pablo, que te interrumpa. Vamos cerrando un poquito. Perfecto, fíjate, quedaba una. Muchas gracias. Muy bien. Vale, bueno, cierro. Mira, solo voy a finalizar, muchas gracias. Voy a finalizar con con aquello que nos comentaba ayer Javier, ¿no? Javier Valle, que tuvo una excelente conferencia. Doy la enhorabuena a todos los ponentes, estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo muchísimo. Y él comentaba cómo al inicio de su beca, comentaba que una profesora, no sé, la investigadora, la persona responsable, comentaba que era necesario
caminar, ¿no? Y para caminar y para avanzar era necesario apoyar un pie, ¿no? Y había que tener el otro levantado, ¿no? Pues porque si tenías los dos levantados, te podías caer, ¿no? Y así vas avanzando. Permítanme, y con mucho cariño y mucho respeto, voy a hacer otra lectura diferente, complementaria y diferente, que también nos puede ayudar un poquito a comprender, ¿no? Caminando, ¿no? Cuando caminas, no solo te caes cuando levantas las dos piernas, ¿no? Caminando te caes, ¿no? Pero no pasa nada, también nos levantamos. Y te vuelves a caer, y te vuelves a levantar. Pero luego te das cuenta también que con ayuda es más fácil, ¿no? Cuando hay una mano tendida. O sea, tenemos que aprender, ¿no? A levantarnos, pero también tenemos que aprender a ofrecer esa mano, ¿de acuerdo? Comentaba Javier que si tenías los dos pies levantados, te podías caer. Y yo pienso que no. Pienso que sí y pienso que no. Pienso que con los dos pies levantados saltas obstáculos. ¿De acuerdo? En la escuela tenemos que aprender a saltar al alumnado, a levantar los dos pies con paciencia, de manera progresiva, perdiendo el miedo a caerse, ¿no? Hay que educar para levantarse, hay que educar para levantar a los otros, pero hay que educar también para saltar, ¿de acuerdo? También comentó que si te quedas quieto con los dos pies apoyados en la tierra, no avanzas. No creo que eso sea negativo. Todo lo contrario, considero que es fundamental para poder avanzar, porque de lo contrario, a veces te estrellas. Si sigues caminando, ten cuidado que a veces te va a estrellar. Hay que pararse, hay que reflexionar, ¿no? Tenemos que retroceder, ¿no? Eso es fundamental en la educación. No todos hacemos el mismo recorrido, no todos vamos a la misma velocidad, ni lo hacemos a la misma manera. Tampoco es necesario. Creo que los docentes es importante que sepamos a dónde quieren ir nuestros alumnos y acompañarlos. Prestarles nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestro cariño para ayudarles a que sean la mejor persona, la que ellos quieren ser. Y con esto finalizo. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, profesor Pablo. De verdad que he disfrutado mucho la ponencia y yo me quedo con un par de ideas que, desde luego, ahora en el turno de palabra y de diálogo me gustaría compartir, porque se ha hablado un poquito también de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo quizá pues estamos entrando en una nueva era que apenas estamos conociendo y nosotros estamos todavía con el papel y el boli y ya tenemos pues niños que están con la tableta y demás, ¿no? Pues vamos como... ha ocurrido una cosilla y os lo comento. Uno de los ponentes, por eso también está dejando un poquito más de margen de tiempo, lamentablemente no podía asistir. Entonces estamos dando un poquito más de margen en este aspecto. Así que, bueno, ya el último ponente de este simposio sería el doctor Pablo Rodríguez Herrero, que con él cerraríamos este turno de ponencias, este bloque, y empezaríamos con el bloque este de diálogo entre todos, si os parece bien, ¿vale? Así que sin más, doy el paso al doctor Pablo Rodríguez Herrero, que es profesor del Departamento de Pedagogía de la UAM, doctor en Educación también por la misma universidad, y ha sido galardonado en varias ocasiones por su destacada labor en la investigación en el campo, sobre todo de la educación inclusiva, y actualmente también es COIP, junto con el doctor Agustín Belerrán, del proyecto Pedagogía de la Muerte, Pandemia y Mejora de la Educación, que es un proyecto que está financiado pues, bueno, por la convocatoria de Proyectos de Generación del Conocimiento 2021. En su trayectoria también ha sido investigador principal en diversos proyectos, tanto de investigación como de docencia, de innovación docente, y cuenta con casi aproximadamente 50 publicaciones en formato de artículos de revistas científicas de impacto, JCR y Scopus, y otros artículos de medios de comunicación y revistas de difusión y formación relacionada con su línea de investigación, entre las que se destacan la educación inclusiva, pedagogía de la muerte, formación del profesorado, discapacidad intelectual y educación familiar. Así que me da un placer enorme y un gusto dar paso a la siguiente ponencia, que es del profesor Pablo. Así que, Pablo, encantadísimo de poder contar contigo hoy, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Andrés, por tu amabilidad y buenos días a todas las personas presentes. Os pido disculpas por llegar tarde y por perderme alguna ponencia anterior que, bueno, luego tendré la oportunidad de ver en los vídeos, así que ahora me incorporo con una ponencia que se titula Autenticidad docente, reflexiones desde la experiencia de codocencia inclusiva con profesoras con discapacidad intelectual.
Entonces, bueno, esta ponencia se estructura en 4 partes. La primera es contextualizar esto. Vamos a explicar pues esta experiencia asociada a un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Autónoma de Madrid. Después vamos a hablar desde una perspectiva más macrosistémica, ¿no? de algunas observaciones sociales con respecto al permiso para desplegar la autenticidad de cada persona. Luego vamos a explicar este constructo brevemente de autenticidad docente y su relación con las reflexiones llevadas a cabo en este proyecto de investigación. Y por último, definiremos algunas implicaciones educativas y para la formación de profesorado. Esta ponencia surge de un proyecto de investigación de codocencia inclusiva donde otros colegas aquí presentes pues, también forman parte. Por ejemplo, el profesor Agustín de la Herram, también Pablo García Sempere. Y surge pues por 2 vías. Una es la reflexión con estos colegas en torno a lo que vamos observando en el proyecto de investigación y también a la propia observación, en este caso mía, de carácter participante de lo que está ocurriendo. El proyecto de codocencia inclusiva en la universidad lo que trata es de investigar el impacto formativo de una experiencia docente innovadora que desarrollamos en nuestra universidad, en el que 3 profesores conjuntamente impartimos una asignatura de Educación Inclusiva y Diversidad Funcional en el Máster de Calidad y Mejora de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado. Estos 3 docentes somos un docente ordinario, muy ordinario, como soy yo, académico también, y luego 2 compañeras. 2 compañeras que no tienen esa trayectoria académica, 2 compañeras que por tener discapacidad intelectual, pues desde que han nacido, pues se han enfrentado a la realidad de la inclusión o de la exclusión con respecto a su propia discapacidad. Entonces, lo que se trata es de un modelo de codocencia inclusiva donde se pueda ofertar, se pueda regalar a los estudiantes una enseñanza un poquito más completa, que incluya la perspectiva académica, que quizá puedo aportar yo, pero también la perspectiva de personas expertas por experiencia de vida en los contenidos de esa asignatura, ¿no? Que es el conocimiento, porque también es conocimiento, y conciencia que aportan mis 2 compañeras, Ana y María. Llevamos 2 cursos académicos desarrollando esta experiencia, el 2021-2022 y el 2022-2023. Recientemente se han compartido resultados de investigación en las primeras jornadas de codocencia inclusiva en la universidad que se han celebrado en la Universidad de Granada. Bien, uno de los retos principales e iniciales de este proyecto pues era observar pues los modelos de enseñanza que aportaban Ana y María, ¿no? Modelos de enseñanza que provienen de otras experiencias, que provienen de otras trayectorias diferentes. Este es el contexto en el cual se desarrolla. Estamos investigando esta experiencia con grupos de discusión, con entrevistas, con estudiantes, con los profesores, con un cuestionario. Bien, hasta ahí la primera parte. Luego la voy a recuperar, pero ahora vamos a hacer un salto a otro contexto. Y es un contexto social, a priori de un contexto democrático en el que nos desenvolvemos, ¿no? Sin embargo, pues observamos que la libertad de expresión
pues está relativamente amenazada, ¿no? Cada vez vemos también cómo pues, la aparición y la expansión de los medios de comunicación y de movimientos políticos sociales, pues también condicionan de alguna manera nuestro estar en el mundo. Condicionan y a veces se juzga incluso pues, algunas maneras de pensar diferentes a las convencionales, ¿no? Por tanto, estamos en un contexto democrático, pero también con muchas convenciones sociales que en ocasiones pues, nos condicionan significativamente para estar de alguna manera determinada en el mundo y también con respecto a nuestra docencia y nuestra relación con nuestros estudiantes. Por tanto, es un contexto que quizá pues, no es el más favorable para expresar nuestra autenticidad, ¿no? La autenticidad que pues, algunos autores la han estudiado y la han recogido. Por ejemplo, pues, el psicólogo humanista Carl Rogers la incluía como una de las 3 disposiciones fundamentales en las relaciones saludables. Psicólogo, pero también yo podría decir que también pues, pedagogo de alguna manera, ¿no? Porque hablaba de ese proceso de convertirse en persona. La autenticidad como expresión de la integración personal, como la capacidad de ser uno mismo y que desde luego integra conciencia y competencias. Por tanto, tenemos el contexto, tenemos esta experiencia, tenemos una disposición o un espacio social que nos condiciona cada vez más nuestra manera de estar, de dialogar, de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Con estas 3 explicaciones, pues ahora vamos a tratar de integrar y de relacionar todas ellas, ¿no? Y ya hablo desde la experiencia personal que he vivido como compañero de 2 mujeres profesoras con discapacidad intelectual. Una de las cosas que viví, especialmente en los primeros meses, pues fue observar cómo mis compañeras Ana y María tenían una manera diferente a la ordinaria, a la convencional en la universidad, de relacionarse con los estudiantes y de enseñar, ¿no? Una didáctica diferente, podríamos hablar. Por ejemplo, en el caso de María, pues el vocabulario era pues mucho más urbano, podríamos decir, ¿no? Ella se expresaba pues de acuerdo a la experiencia y la trayectoria que había tenido. Ana es una mujer muy contundente, ¿no? En aquello que dice, y algunas conductas o algunos estilos de comunicación. Pues yo recuerdo que al principio actuaba, digamos, sesgando esa manera de ser. ¿De qué me fui dando cuenta? Me fui dando cuenta de que ese condicionamiento que yo les hacía para que volviesen, ¿no?, a un espacio ordinario de enseñanza, pues por una parte a ellas las coartaba, a ellas no les dejaba ser ellas mismas, y por otra parte fui observando también que esa manera de enseñar propia, genuina, suya, pues tenía un impacto formativo real en los estudiantes, y la investigación nos lo ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién soy yo para coartar o para definir una manera de enseñar si esa manera de enseñar estaba causando un impacto positivo en el desarrollo de la conciencia y de competencias en los estudiantes y las estudiantes del máster? Una tercera fase en este proceso reflexivo, en el que también pues, participan otros colegas del grupo de investigación,
pues ha sido el identificar el por qué esa manera genuina de enseñar estaba efectivamente teniendo un impacto positivo en nuestros estudiantes. Y ahí es donde retomamos el constructo autenticidad. El impacto positivo viene de la capacidad que ellas tienen, con seguridad pues bastante más elevada o bastante más desarrollada que la mía, de ser ellas mismas ante sus estudiantes, de ser personas genuinas, de ser personas auténticas, de mostrarse tal cual eran, con su visión del mundo, con su capacidad, con su dificultad, con las barreras que se habían encontrado, pero ellas se mostraban tal cual eran ante sus estudiantes, ¿no? Y esto nos invita a los educadores, padres, madres, también docentes de cualquier etapa educativa, a recuperar esto tan importante, que es mostrarnos tal cual somos ante nuestros estudiantes, porque tiene un impacto y un potencial formativo pues considerable, ¿no? Siendo nosotros mismos, permitimos a nuestros hijos y a nuestros niños y a nuestros estudiantes, les permitimos que ellos también sean ellos mismos, ¿no? Más allá de las convenciones sociales, de los condicionamientos que en el contexto actual tenemos. Por tanto, esta reflexión que quizá invita a nuevas investigaciones de futuro relacionadas con la que ahora llevamos a cabo en el grupo de investigación, pues tienen implicaciones educativas y formativas, pues yo creo que humildemente relevantes, ¿no? Una de ellas es en la formación del profesorado. Una formación del profesorado donde dejemos a nuestros estudiantes ser quienes ellos son, acompañándoles en este proceso de descubrimiento de ellos mismos y permiso de que sean ellos mismos, ¿no? Que desplieguen su creatividad, su manera de ser, más allá de lo que escuchan, más allá de las convenciones, de tantas convenciones que ahora tenemos también. Otra implicación en las etapas educativas anteriores, especialmente en infantil y los primeros años de primaria, pues sería no sobreactuar, no enseñar de más, dejar huecos vacíos, ¿no? Dejar espacios, dar lugar al error también, al error humano, al error docente que surge de la autenticidad, porque cuando somos nosotros mismos, pues también aparecen nuestros errores, ¿no? Y dar lugar a que eso esté presente, humanizando la relación entre los educadores y los estudiantes. Bien, pues con esta presentación introductoria de esta reflexión que llevamos a cabo en el equipo de investigación, presentes también Pablo y Agustín, pues ya terminamos pues totalmente disponibles a dialogar sobre cualquier cuestión. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es un enfoque muy interesante el hecho de, yo me quedo con la palabra autenticidad, ¿no? De mostrarnos tal y como somos, incluso dentro del la propia docencia. Curiosamente tiene mayor impacto el hecho de que haya una especie como de comunicación, un diálogo, una jerga con algunos estudiantes con los que se logra también conectar mucho mejor. La verdad es que de esta historia me quedo súper fascinado porque ya no solo por el hecho de lo que nosotros tenemos como la propia autopercepción de esto es lo que se debería hacer, pero claro, si te cambian el esquema de cómo se tiene que educar teniendo en cuenta la discapacidad en este aspecto pues intelectual que nos comentabas, se aprende más de lo que curiosamente el ego empieza a desaparecer, ¿no? Que es lo que viene muchas veces, bueno, hablándose en las últimas ponencias y en la jornada de ayer también que se trató un poquito, ¿no? Pues nada, si os parece bien, abrimos el turno de diálogo entre las personas, o sea, entre los ponentes y
y las personas que estáis ahí todavía. Que espero que estéis ahí porque he visto, no sé si es las cámaras que se han apagado todas porque me he tenido que salir yo antes porque creo que se me había congelado la imagen. Pero aquí sí que os agradecería que si podéis abrir las cámaras y creamos el debate en los 15 o 20 minutillos que ya nos quedan y así enriquecemos también un poquito este simposio, si os parece bien. En la parte de abajo podéis tener la opción de levantar la mano o si no, simplemente abrís el micrófono y decís, yo tengo la pregunta. No, no te preocupes, simplemente las personas que lo quieran encender y desde luego no es una obligación. Por ejemplo, voy a iniciar. La formación inicial del profesorado se ha dicho en varias ocasiones, ¿no?, que era insuficiente. Bueno, yo creo que la formación del profesorado, voy a ir brevemente, así dejamos turno de palabra, es insuficiente porque son tantas las variables que tenemos que atender en las aulas. O sea, y eso posiblemente no sea tan preocupante. A mí lo que me preocuparía sea que la formación sea deficiente. ¿De acuerdo? Que tenga esas pero verlo todo no es posible, ¿no? O sea, que una formación que te permita ese aprender a aprender, que te permita seguir investigando, seguir pudiendo resolver todas esas dificultades, ofreciendo una mejor respuesta educativa y luego cuando te vas a ir enfrentando el día a día vas a necesitar más formación. O sea, la formación permanente es la clave también. O sea, la formación inicial es fundamental, pero la formación permanente es la clave para poder ir superando y enfrentándote a esos retos que vas a encontrar día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pablo. Pues, a ver, tenemos una serie de turnos de palabras. Por una parte está primero Trinidad, Susana y Agustín. Si os parece bien, seguir con ese orden. Así que, Trinidad, cuando quieras. Vale, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestras ponencias y bueno, es muy breve lo que quiero comentar. En primer lugar, bueno, al escuchar a Bianca, yo, bueno, hasta recientemente no conocía nada relacionado con la educación prenatal. Fue así impactante que cuando lo leí por primera vez, que fue a raíz de leer algunas cosillas también de Agustín. Pero al escucharte, sobre todo, Bianca, ha habido un momento como que me ha emocionado mucho. Quizá porque cuando hablabas, ¿no?, de esa parte de cuidado desde el momento de la gestación, he conectado, ¿no?, con algo mío, ¿no?, en esa maternidad que viví y no sé explicar muy bien, no sé explicar muy bien lo que he experimentado, pero sí sé que me he emocionado. Quizá porque, lo tendría que pensar, pero quizá porque todas esas cosas de las que tú hablabas o muchas de las que tú comentas que son tan necesarias no me rodearon, ¿no? Y ha habido ahí como un pellizco en el corazón. Así que muchas gracias y totalmente apoyando totalmente esa educación desde la semilla y desde los orígenes. Y para terminar, en relación a aspectos que comentabais los Pablos bis, pues yo no sé, desconozco, se me hace un nudo en la cabeza, ¿no? El hecho de cómo poder llegar a certificar toda esta formación de las dimensiones internas tan vitales y en las que tanto creo, ¿no? No sé cómo. Lo que sí que me sale cuando pienso en esto, que tiene que ver también con dos aspectos que habéis comentado ambos, es que si no hay espacio ni tiempos vacíos, tiempos y espacios sin nada, es imposible que pueda emerger este autoconocimiento. Parte se da en relación con el otro, pero es que hay una parte que se tiene que dar en ese vacío y no tenemos ese vacío por esa saturación de la que habláis. Así que la manera de hacerlo, pues no lo sé, creo que todos los que estamos aquí estamos en ello y bueno, pues a pinceladas o a lo mejor entre todos confluimos en algún punto interesante. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Trinidad. Muchas pues gracias. si alguien de los mencionados quiere responderle, pues Bianca, cuando quiera. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Trinidad, por compartir
sobre todo lo que nos has comentado, ¿no? Y es algo que me parece muy importante con los temas radicales, que nos pasa a todos, y es que nos tocan por dentro, a cada uno de diferente forma. Pero esto es lo que, desde mi punto de vista, Agustín de la Herrana ha identificado muy bien, porque es la universalidad. A ti te puede tocar este tema que hemos hablado como mamá, a otros como hijos, ¿no? Porque todos tenemos en común que hemos atravesado por este momento. Así que tu feedback que nos das, a mí la información que me da es que este tema, este y otros temas, ¿no? Como puede ser la muerte, el amor u otros, a lo que nos lleva precisamente es ampliar nuestra conciencia, a sentir, a hacernos preguntas, a reflexionar y que no nos dejan a ninguno indiferente. Así que muchas gracias por ese compartir. Solo quería comentar esto. Gracias, Trinidad. ¿Alguno de los Pablo? Sí, vale, voy a continuar ahora. Nada, muchas gracias por la intervención, por la pregunta y gracias, Bianca, también por esa respuesta tan bonita que ha dicho, ¿no? Que también me ha sentido, ¿no? Hablaba también de la pausa, ¿no? De la necesidad de establecer esas pausas y sí, la pausa es fundamental en educación, ¿no? La pausa es fundamental en la música, ¿no? Una obra musical que sin pausa, sin silencio, ¿no? Pues pierde a veces todo ese sentido, ¿no? Ese tiempo de reflexión que necesitamos, ese descanso tanto para docentes como a nivel personal, ¿no? Y tanto para el alumnado, ¿no? Para una pausa para consolidar lo aprendido, una pausa para volver atrás, o una pausa para que nos permita también que afloren nuevas ideas, que nos permita establecer nuevas conexiones, una pausa para mirar a nuestro adentro y ver nuestras limitaciones como personas, las barbaridades que hacemos, ¿no? Sin duda, sí, pienso que la pausa es fundamental y es necesaria en educación. El cómo certificar esas dimensiones interiores, no lo sé. No lo sé, pero sí es fundamental acompañarlas y desde ese momento prenatal, que es el momento más significativo, esencial, ¿no? de la educación de la persona. No digo el más importante porque para mí no es el momento más importante, para mí lo más importante es el momento de ahora, el momento en que estás trabajando es el más significativo, seguro, en el desarrollo, pero el más importante es el momento de ahora, la oportunidad de estar consciente y seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Pablo Rodríguez. Bueno, solo dar las gracias a Trinidad por su diálogo y dejo que los demás hablen. Fenomenal. Pues muchas gracias, Pablo. Tenemos en la lista a Susane. Susane. Bueno, me puedes llamar Susana, que eso lo puse para que los alumnos no consiguieran mi email, pero ya da igual. A partir de ese momento ya soy Susana.Herradas para el universo. Todo va cambiando y se va modificando. Bueno, voy a hacer un poco de resumen. Gracias, Bianca, de corazón, porque has dicho algo verdaderamente precioso y has retomado la esencia de Agustín. Porque has dicho mirar todo en su conjunto desde el constructo de conciencia para cultivar la esperanza. Creo que eso es la esencia de nuestro trabajo. Pablo García Sempere, te pongo cara. Tengo un montón de correos tuyos, sigo tu trabajo y te prometo que el año que viene me pasaré a ver tu propuesta. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has expuesto con respecto a las competencias. Gracias, Bianca, por decir que todo tiene cabida, todas las miradas tienen cabida. El reto está en hacerlas confluir en algo constructivo. Probablemente haya que prescindir de cosas, deshacernos de cosas, ¿verdad, Agustín? Probablemente tengamos que transitar todos juntos. Yo os hablo desde la realidad. Gracias a Pablo R. y a Pablo G. por acercar la realidad.
porque desde mi realidad hay múltiples perspectivas, poliédricas todas ellas, que tienen que confluir y tienen que ser respetadas esas naturalezas, esos alumnos, esos docentes, esas familias, y tenemos que encontrar un camino común. Y creo que esto es una oportunidad. Creo que hay muchas cosas, como dice Pablo, que deben de mejorarse, que deben de incluirse en la formación docente. Creo que debemos de, y yo sí lo pienso, Trinidad, que hay una manera de valorar, estructurar y registrar si ese desarrollo personal se encuentra en el aula. Eso existe y eso se puede hacer, probablemente como parte de todo lo demás, y probablemente tengamos que pararnos también. Pero los chicos que hoy han entrado a las 9:30 y que se van a ir a la 1:30 necesitan una respuesta aquí y ahora, como dice Pablo, aquí y ahora. Y eso implica que habrá cosas que nos gusten y que no nos gusten, pero tenemos que seguir caminando. Entonces, yo agradeceros esta propuesta de autenticidad, Pablo. Gracias por traer el error. Gracias por acercarnos a poder fallar y a partir de ahí seguir caminando. Y que eso implique un aprendizaje que al fin y al cabo, si somos capaces de analizar lo que estamos haciendo o tener la humildad de que nos lo analicen, a lo mejor entre todos podemos mejorar. Así que yo os doy las gracias de corazón y nada, habéis sido verdaderamente relevantes. Muchísimas gracias, Susana. Si os parece bien, con las dos últimas manos levantadas, que son las de Agustín y Elena, cerramos esta sesión porque luego a las 10:30 empiezan las siguientes, ¿vale? Solo decirle a Susana solo 1000 gracias y qué bonito que una directora como tú tenga una visión de dimensiones internas, no solo para la gestión, ¿no? Sino todas a donde hay que llegar de comprensión. Qué bonito, maravilloso, enhorabuena. Pues, Agustín, cuando quiera. Bueno, mejor Elena, no hay problema, luego intervengo yo. Sí, pues Elena, si te parece bien, y cerramos con Agustín. Bueno, hola, yo soy Elena y fui alumna de Agustín y bueno, agradezco mucho todas las ponencias, no puedo poner la cámara, pero bueno, agradezco muchísimo lo que habéis dicho y bueno, yo soy docente, soy docente en formación, ¿no? Porque estoy terminando el máster de educación secundaria y bueno, yo quería plantear también otra cuestión, ¿no? Relacionada con lo que estáis diciendo, que es que como un docente, ¿no? Esto a veces no nos lo planteamos, lo ha planteado Pablo, pero cómo a veces un docente puede enseñar si no predica con el ejemplo. Es decir, le pido a un alumno que sea capaz de gestionar sus emociones, de que sea capaz de querer aprender, ¿no? De sentir amor por lo que aprende, si un docente no es capaz de hacerlo, ¿no? Y luego criticamos, ¿no? Y decimos, ay, ¿por qué el alumno está en una situación de fracaso escolar? ¿No? Es su culpa. Bueno, a lo mejor hay que mirarse a uno y decir, a lo mejor yo, por mí mismo, no he alcanzado el éxito, ¿no? Que se espera de mí, o no he alcanzado lo que un profesor debe tener. Y le pido al alumno, ¿no? Que aporte algo que yo ni siquiera tengo. Y bueno, yo quería también hablar un poco de mi experiencia, porque a veces, ¿no? Cuando hablas de estos temas es importante, yo creo que también aportar tu experiencia en el campo y ver que esto realmente funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en un programa en la Comunidad de Madrid, se llama Programa Refuerza, y en él pues se incluyen pues los chavales, ¿no? Que tienen problemas para alcanzar lo que es los mínimos establecidos, ¿no? Y yo muchas veces veo que el problema es de base, es decir, si un alumno no tiene confianza en sí mismo, si un alumno no se conoce, si un alumno no ha recibido amor, ¿cómo ese alumno puede aprender cualquier cosa? ¿No? Bueno, echamos la mano a la cabeza, ay, es que los chavales de hoy en día no quieren aprender. Es que si la base no está bien, ¿cómo van a aprender? Es que lo raro es que aprendan, ¿no?
Entonces, bueno, yo quiero agradecer mucho, bueno, a todos los ponentes y, bueno, dejar un poco al aire esta cuestión de la base emocional, la base espiritual en la educación, ¿no? Que si esto falla, pues lo demás obviamente va a fallar. Muchas gracias, Elena, por tu intervención. Pues, Agustín. Vale, gracias. Yo creo que lo que dice Elena es muy importante, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Vale. Bueno, es una reflexión solo. Yo creo que cualquier persona que haya estado en esta mesa escuchando lo que se ha compartido puede concluir, no sé si puede ser una conclusión del Congreso, pero me parece que de esta mesa puede concluir con algo que se ha dicho en la mesa. Se ha dicho, comillas, la formación del profesorado no es suficiente. Cierro comillas. Vale, esa es la premisa número 1. La premisa número 2. Hay personas, por ejemplo, incluso que han participado en este congreso, que van por otro lado y van muy bien por otro lado. Y que también concluyen con que por donde voy no es suficiente. Y a partir de escuchar a otras personas, pues rectifican, eso no es suficiente. Tercera cuestión. Pero van a seguir exactamente igual. Van a seguir exactamente igual. No van a cambiar ni un ápice lo que están haciendo. Y un poco así va la pedagogía. Hace un tiempo, quizá unas cuantas semanas, pues dialogaba con un catedrático de pedagogía del norte de España y le decía, por ejemplo, decía, compañero, no digo nombres, la pedagogía prenatal está ahí. ¿Tú lo ves? ¿Lo has leído? ¿Lo compartes? Sí. Porque la pedagogía no la incorpora ya. Es que cuando Comenio, que era muy conocido en su época, propone que se puede educar al niño anterior de 6 años y con un currículo que supera en mucho el currículo de infantil de hoy. O sea, es una pasada lo que propone para enseñar al niño menor de 6 años los rudimentos de todas las ciencias y todas las artes, nada más y nada menos. Eso se incorpora, eso pasa y es irreversible. Como es irreversible cualquier avance en biología, cualquier avance en física, cualquier avance en astrofísica, cualquier avance en medicina o en cualquier ciencia madura o seria. Pero en pedagogía, los avances objetivos, digo objetivos, no se incorporan. ¿Por qué? Entonces, ¿que va a haber que hacer otro congreso de estos dentro de 30 años y volver a decir más o menos lo mismo? ¿Qué estamos haciendo? Que eso depende de la voluntad, depende de que me apetezca, porque algo así me dijo este catedrático. Y es que, claro, eso depende de la actitud, depende no sé, algo así como de que me dé la gana, no sé. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿para qué estamos haciendo este congreso? Eso es un poco mi reflexión, ¿no? Y mi queja hacia un ámbito que es objeto de transformación, que es la ciencia por antonomasia de la educación. Que es, luego se critica, ¿no? Se critica la pedagogía, se critica la didáctica general. Pero, y luego no se nos cae de la boca la palabra cambio, innovación, innovación, cambio, cambio, innovación. Bueno, esto es un cambio, por ejemplo, el tema prenatal, no solo, pero hay muchísimos, objetivo. Bueno, ahí está el cambio. Y además cambio fundamental, o sea, de tipo básico, ¿vale? Bueno, pues pasan los años y ya han pasado 6 años desde que hicimos la sistematización. Resonancia cero pelotero. Y esta es la realidad. Entonces me gustaría compartir esta reflexión. No es de enfado, es de
sorpresa a la que ya no le sorprende nada porque no nos sorprende nada. Bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por tu intervención. La verdad es que es como el sumum, por así decirlo, de este simposio, el sacar las ideas clave y plantear realmente lo que se está haciendo, ¿no? De para qué se está haciendo. Así que sin nada, sin más, agradecer a todos los ponentes y también a todos los participantes de este simposio vuestro tiempo y sobre todo vuestra participación. El tiempo es una cosa muy valiosa que yo creo que no se puede recuperar. Nada, cerramos este simposio. Os comparto ahora en el chat, tenéis las siguientes comunicaciones y pósteres, que ahí tenéis los enlaces directos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.